Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Los ataques en Oriente Próximo han atrapado a miles de españoles y también a varios asturianos. Todos, por cierto, se encuentran bien. La mayor parte de aerolíneas han cancelado sus vuelos y hay países que tienen el espacio aéreo cerrado, lo que les ha dejado sin vuelta a casa. Entre ellas están Cristina Cienfuegos, que ha recibido, de hecho, la llamada del presidente del Principado, de Adrián Barbón, o también allí, en Oriente Próximo, en este caso en Omán, está nuestra compañera Esperanza Montes. He sentido que realmente se ha preocupado por nosotros y que está intentando ayudar. Me ha dicho que le vayamos informando. Nos han informado que la intención es que mañana a las 7:30 de la tarde volvamos otra vez al avión para intentar ir a Doha. Por cierto, que en este informativo intentaremos hablar con nuestra compañera, con Esperanza Montes. En Oriente Próximo también trabajan varios españoles. Uno de ellos es Axel Carús, es ingeniero de Marina Civil en Abu Dhabi, y otro es Gustavo Arenas, es responsable de la empresa TSK en Dubái. Ambos describen la situación con cierto miedo, pero también reconocen que no se esperaban vivir esta situación. Se ve la estela blanca y la explosión y se oye perfectamente. Aquí no hay refugios de ningún tipo, entonces no sabemos muy bien, la gente está en casa. Yo nunca pensé que algo así podría pasar aquí en este país, que de momento, hasta que no se aclare un poco el tema, que está todo cancelado. Allí, en la zona, el conflicto se recrudece. Hezbollah ha entrado ya en juego, ha arrastrado al Líbano, donde bombardeos de Israel han dejado al menos 30 muertos. Pues vamos a entrar en profundidad en lo que está pasando en Oriente Próximo, en relación sobre todo con lo que pueda ocurrir aquí en Asturias, con Javier Palomo en la parte técnica, con Elia Rivero y Paula Rodríguez en la redacción y en la locución, y Ángeles García al micrófono. Este lunes 2 de marzo también nos trae estos titulares. Asturias Hoy. Denuncia ante la Fiscalía. Sí, es lo que ha hecho el director de la estación invernal de Valgrande Pajares, Javier Martínez, asegura la inacción del Principado por lo que considera graves deficiencias en materia de seguridad. Asegura que se ha llegado a poner en riesgo la vida de los trabajadores, pero también de los usuarios. La acusación se dirige a la consejera Vanessa Gutiérrez y también a la directora general de Deportes, Manuela Fernández. Los autónomos asturianos salen a la calle para exigir al Gobierno mejores condiciones de trabajo. Casi 40 ciudades participan en una nueva movilización simultánea. Aquí lo harán hoy en Oviedo. Entre sus principales reivindicaciones destacan la presión fiscal, el sistema de cotizaciones, la protección social del colectivo, las trabas burocráticas para acceder a ayudas y la situación del pequeño comercio. El portavoz de la plataforma, Eduardo Cosmea, es optimista y confía en repetir un elevado seguimiento para que el Gobierno, dice, les escuche. Consideramos que pequeñas ganancias en autónomos, sobre todo, y en pymes, implican saltos muy grandes en el IRPF, con lo cual los impuestos son bastante más altos. Pedimos sobre todo el acceso al subsidio para mayores de 52 años. Existe, pero es una fórmula muy difícil de conseguir para los autónomos. Satisfacción relativa por parte de los enfermos renales y también de Parkinson de Asturias por la decisión de facilitar la jubilación a los 56 años sin perder pensión. A la directora de la Asociación Parkinson Asturias, Yolanda Villanueva, le preocupa que los tribunales médicos no evalúen correctamente las capacidades del paciente, mientras que Rogelio García, portavoz de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, aplaude esta decisión después de años. El hecho de padecer una enfermedad con importantes fluctuaciones a lo largo de todo el día hace que una persona, a la hora de pasar una comisión técnica, se encuentran bien relativamente. Llevamos mucho tiempo reivindicando este planteamiento. El tráfico. Ocho y 4 minutos de la mañana. Queremos saber cómo se circula por Asturias a esta hora. DGT, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la mañana de lunes y hasta ahora van a encontrar dificultades ya por la A66 en la zona de Coyoto, en este caso dirección Gijón, al mismo tiempo que también se complican los accesos ya a Oviedo, tanto por la O14 en la zona de Abolí y Nonín, al mismo tiempo que también van a encontrar circulación lenta ya en la carretera AS2 por Vitoria y Villamejil. Al margen de ello, en el resto de carreteras del Principado, circulación fluida y cómoda. Gracias, DGT. Vamos hasta Oviedo para saber cómo se presenta la mañana allí en la capital. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula hasta ahora?
Bueno, salvo la calle Ernesto Winterblanco, que tenemos algo de intensidad, el resto de la ciudad se circula con fluidez. Pues gracias, Oviedo. No tenemos comunicación con Gijón. Vamos hasta Avilés, Policía Local. Buenos días. Buenos días, desde Avilés. ¿Cómo está la mañana en la ciudad? Mire, en estos momentos tenemos tráfico fluido sin ninguna retención. Pues gracias, Avilés. Otro apunte más en cuanto al tráfico. El Ayuntamiento de Langreo informa que desde hoy hasta el próximo día 29 de mayo va a permanecer cortada al tráfico la calle Pepita Fernández Duro en el tramo comprendido entre la gasolinera y el cruce con Bonifacio Carreño por obras de urbanización del soterramiento. Se permitirá, eso sí, no obstante, el acceso al polígono industrial de Valnalón. El tiempo. Previsión del tiempo que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una nueva jornada estable en Asturias, lunes, martes, miércoles de esta semana, de nubes y de claros, con temperaturas similares a las del día de ayer, entre los 15 y los 20 grados, a partir del jueves, viernes, sábado y domingo, con precipitaciones de cierta intensidad, cota de nieve descendiendo y un importante descenso también de las temperaturas. Asturias al día. Programa que comienza a las 9 en punto de la mañana con Nacio Varillas, que nos va a contar cuáles son esos asuntos que va a tratar de 9 a 11. ¿Qué tal? Muy buenos días, Nacio. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, Paula, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Vamos a hablar de sidra, de miel y de conflictos laborales. En cuanto a lo primero, Asturias tiene actualmente 31 yagares inscritos en el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, aunque hay otros 3 que tienen ya muy avanzado el proceso de certificación. Hay 395 cosecheros, hay una entrega de 7,6 millones de kilos de manzana en el año pasado que sirvieron para acorchar casi 5 millones de botellas. Es un aumento de 7,3% y un récord histórico para esta denominación de origen protegida. Hablamos de sidra hoy con cosecheros, Jorge García, el presidente de la DOP Sidra de Asturias, yagareros, Gustavo Costales, de Sidra Frutos, chigreros, Loreto García, de la sidrería El Chaflán, y también consumidores, nuestro compañero en RPA, el director de Les Fartures, David Castañón. Sidra y miel, Ángeles, porque Asturias tiene unos 90 operadores entre envasadores y productores acogidos a la IGP, a la Indicación Geográfica Protegida Miel de Asturias. Se creó en 2022 y está reconocida desde el año pasado por la Comisión Europea. Y da un paso más en su protección con el proyecto Watson, que es una iniciativa europea que la IGP desarrolla con Asincar y con el Principado para garantizar su autenticidad y luchar contra el fraude. Estará con nosotros el presidente del Consejo Regulador de la IGP Miel de Asturias, Julio Fernández. Y conflictos laborales, los 41 trabajadores del Centro Portuario de Empleo de Avilés amenazan con radicalizar la huelga que mantienen desde el 16 de febrero contra la intención de las empresas consignatarias de acabar con este modelo de contratación de los estibadores portuarios en Avilés. Vendrán Manuel Pravia y Alberto Paniagua, ambos son delegados sindicales, portavoces de la plantilla de este Centro Portuario de Empleo en Avilés. Pues todo hoy a partir de las 9. Gracias, Nacio. Buena jornada. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y 8 minutos de la mañana, vamos a entrar ya en materia contándoles que la guerra ha cogido a muchos asturianos que se encuentran en Oriente Próximo trabajando en países como Emiratos Árabes. Se encuentran bien, aunque eso sí reconocen vivir con cierto asombro las explosiones que se están produciendo en la zona. Las autoridades locales les recomiendan buscar un refugio o bien no salir de sus casas. Uno de ellos es Ashiel Karous, ingeniero de Marina Civil en Abu Dhabi. Describe la situación con cierto miedo, con cierto riesgo desde su casa. Oye los sonidos de los misiles y las defensas antiaéreas que no han cesado desde que comenzó el conflicto. Está en constante comunicación con la embajada y con las autoridades locales que han recomendado buscar un refugio o no salir de sus casas. Ayer yo escuché unas 20 detonaciones y vi unos 4 o 5 explotar se ve la estela blanca y la explosión y se oye perfectamente. Busca shelter, busca refugio porque aquí no hay refugios de ningún tipo. Entonces no sabemos muy bien, la gente está en casa. Las alertas para buscar un refugio han sonado también en Dubái. Allí Gustavo Arenas, responsable de la ingeniera TSK en la zona de Oriente Próximo, indica que no se esperaba vivir una situación así. El conflicto ha obligado a paralizar los proyectos que tenían en marcha en la zona. Yo nunca pensé que algo así podría pasar aquí en este país, porque básicamente
Yo llevo aquí ya casi 11 años y bueno, pues es un país muy seguro, incluso con todo lo que hay alrededor, ¿no? Y hemos avisado a nuestros clientes y nuestras subcontratas nos han dicho también que de momento, hasta que no se aclare un poco el tema, que está todo cancelado. El cierre aéreo, del espacio aéreo, ha afectado en este caso a la agenda del Principado, obligando a suspender una reunión que este lunes iba a mantener el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el vicepresidente de Arcelor, al ser imposible que este último viaje desde la India. Hay vuelos que han tenido que ser cancelados o desviados a zonas más seguras, como por ejemplo Omán. Sí, es el caso, por ejemplo, de Cristina Cienfuegos, que regresaba de Maldivas con escala en Doha. Quedó atrapada en el aeropuerto catarí al cerrarse el espacio aéreo. Mientras esperaba en la puerta de embarque, ella y sus amigos sintieron los primeros bombardeos. Tras horas de espera, les trasladaron a un hotel donde se pusieron en contacto con la propia embajada. Han contado que quien sí se ha preocupado por la situación ha sido el presidente del Principado, Adrián Barbón, de quien han recibido una llamada. Oímos 6-8 bombardeos que estaban ahí al lado, entonces se sintió el temblor y todo. Y nada, bueno, pues ahí ya nos asustamos un poco. Me ha pedido datos de españoles que están conmigo y bueno, pues he sentido que realmente se ha preocupado por nosotros y que está intentando ayudarme. Ha dicho que le vayamos informando. Cada vez son más las aerolíneas que avisan de la cancelación de sus vuelos hacia la zona, hacia esta región. Las últimas aerolíneas en hacerlo ha sido Iberia Express, que suspende hasta el 10 de marzo sus vuelos con Tel Aviv, o Air Europa, que cancela sus vuelos a esta ciudad al menos hasta mañana. Pues en Omán está nuestra compañera Esperanza Montes, periodista de esta casa, de TPA. Allí también en Omán permanecen atrapados otros 200 españoles en el aeropuerto. Están tranquilos y la intención es poder volar hoy. Así que nosotros queremos preguntárselo a ella, a Esperanza. Esperanza, cuéntanos, buenos días, ¿cómo es tu situación? ¿Cómo te encuentras? Bueno, este es nuestro segundo día en Omán porque nosotros volábamos de Malasia a Madrid con escala en Doha el sábado. Teníamos previsto llegar a Madrid el sábado y nos desviaron aquí a Omán cuando faltaba poco más de hora y media para llegar a Qatar. Aquí en Omán son 3 horas más que en España y ahora mismo estamos pendientes de que Qatar Airways, que es la aerolínea con la que volamos, nos haga una actualización de la situación. El plan inicial era embarcar hoy en el avión que nos trajo aquí rumbo a Doha a las 8 de la tarde. Pero vamos, eso va a ser imposible. Entonces nos han dicho que en una media hora o así nos darán información de qué vamos a hacer. La situación es complicada, la verdad, porque aunque el espacio aéreo de Omán está abierto, salir de aquí es muy difícil. Hay pocos vuelos y muchas cancelaciones. De hecho, nos hemos puesto en contacto con una agencia local para buscar alternativas por si se alarga la situación y nos dicen que hoy no hay vuelos desde Omán y que lo mejor que podemos hacer es quedarnos aquí hasta nuevo aviso. Para nosotros la mejor posibilidad sería que nos sacasen directos a Europa por otra vía, porque el avión que nos trajo aquí, el avión de Qatar Airways que nos trajo aquí, está aparcado en el aeropuerto con las maletas facturadas dentro. Por lo demás estamos bien, vaya por delante que nuestra situación es muchísimo mejor que la de los compañeros que están en Qatar o en Dubái, que son sitios que están siendo atacados, pero Omán es un sultanato neutral y la verdad es que aquí la situación es buena, es de tranquilidad. Pero bueno, a ver, al final no podemos evitar cierta intranquilidad. Lo peor es la incertidumbre de no saber qué va a pasar ni si estamos tomando las decisiones adecuadas, aunque la verdad es que no tenemos mucho margen de acción. Pues gracias, Esperanza. Nos alegramos de que os encontréis bien. Vamos a seguir hablando de este tema, en este caso del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que rechaza esa acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel en Irán. Destaca el presidente que es una guerra injustificada que contribuye a un orden internacional más incierto y hostil. Sánchez ha dicho que se puede estar en contra de un régimen como el iraní, que oprime a las mujeres y a las niñas, y a la vez en contra de una intervención injustificada como la de Estados Unidos e Israel. Ha pedido diálogo y negociación. Se puede estar contra un régimen odioso, como está el conjunto de la sociedad española, como es el régimen iraní, y estar a la vez
en contra de una intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional. Que se debe estar contra una guerra iniciada sin autorización del Congreso de Estados Unidos, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y, como he dicho antes, que vulnera el derecho internacional. Y que siempre hay espacio para una solución negociada. El ministro de Exteriores de España ha asegurado que los 30.000 españoles en Oriente Medio están bien dentro de las circunstancias y que las embajadas españolas en los distintos países de la región trabajan para protegerlos con planes de evacuación. En una entrevista en el canal 24 Horas, José Manuel Álvarez ha asegurado que en Teherán no hay españoles ni fallecidos ni heridos. En estos momentos, de lo que me han trasladado, no hay ningún español que se encuentre herido, por supuesto no hay ningún fallecido, todos se encuentran bien dentro de las circunstancias. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues en las últimas horas Irán ha atacado bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo en respuesta a la ofensiva contra la República Islámica. Teherán ha atacado posiciones en Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudí, Jordania e Irak, además de Israel. Es la respuesta a los bombardeos iniciados este fin de semana por Israel y por Estados Unidos. Una campaña militar que ha acabado con la vida del líder supremo Ali Khamenei. Sí, Donald Trump ha instado al pueblo iraní a rebelarse contra el régimen ayatolá y ha animado a la Guardia Revolucionaria a deponer las armas o afrontarán, dice, una muerte segura. Las oleadas de misiles y drones no dejan de sucederse entre Israel e Irán desde que el sábado a primera hora de la mañana Washington y Tel Aviv lanzaran una operación coordinada bautizada como Furia Épica contra el país persa, que ha terminado con la vida de su líder supremo Ali Khamenei y la mayoría de su cúpula. Desde Irán, el ministro de Asuntos Exteriores asegura que no se van a rendir. Han lanzado, de hecho, una gran ofensiva militar en la región para vengar a su líder. Han atacado bases estadounidenses en Oriente Medio, así como contra objetivos en Israel. Una cosa clara es que esta guerra de Oriente Medio tendrá consecuencias para la economía global. Desde que comenzaron los ataques se ha paralizado el paso por el estrecho de Hormuz, que es la principal arteria para el comercio energético. El estrecho de Hormuz, situado entre Irán y Omán, es un punto clave que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y por allí pasa el 20% del petróleo, y también una gran parte del comercio mundial. Este paso está paralizado desde el sábado. Las mayores navieras del mundo, MSC y Maersk, ya han anunciado la suspensión temporal de la circulación por este punto clave. El doctor, de hecho, en Historia Contemporánea, especialista en conflictos en Oriente Medio, Mariano López de Miguel, asegura que la escalada bélica contribuye a desplazar el foco mediático de las dificultades internas que afrontan tanto Netanyahu como Trump y con la vista puesta en las elecciones de los próximos meses. Cerrar el estrecho de Hormuz en represalia, por el cual circula el 20-25% del comercio mundial. Aquí importa sacar músculo para, en el caso de Netanyahu, intentar desviar la mirada de la nefasta gestión de la guerra y en el caso de Trump, con la vista puesta en las midterm elections y sobre todo con los problemas acuciantes del ataque y secuestro en Venezuela de Nicolás Maduro, la guerra abierta comercial y no tan comercial con China. Los expertos en geopolítica creen que el conflicto se podría alargar a pesar de la superioridad aérea de Estados Unidos e Israel por las propias características de Irán, de ese país persa con 90 millones de habitantes. Estamos hablando de ataques en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, etcétera, pero corren un peligro, también entre ellos Kuwait. Hay una minoría chií muy potente los mismos. Pueden ver el ataque a Irán como un oprobio hacia, digamos, su idiosincrasia y puede haber levantamientos que pueden dar pie a que el escenario que vimos en Irak tras 2003 sea un juego de niños comparado con una posible balcanización de este país. Con casi 90 millones de habitantes, una orografía y una geografía muy escarpada y muy peligrosa. Nadie sabe dónde puede acabar esto, pero es que el conflicto va más allá de solucionarse de aquí a unos meses. La posición de Irán como gran productor de petróleo del mundo afecta directamente al comercio global y a los mercados internacionales. Irán extrae alrededor del 4,5% del suministro mundial de petróleo. La guerra provocará al menos a corto y a medio plazo una subida de los precios. Este lunes el barril de Brent marca $78. Es un 5% más que la semana pasada. Dentro de la OPEP, de los países de la Organización de Países Productores de Petróleo, Irán es uno de los miembros con mayor producción. Es el tercer mayor productor de petróleo. La inestabilidad de la guerra tendrá una consecuencia directa en el aumento del precio del barril de Brent y eso se traducirá en un aumento de la gasolina y de sus derivados. Este domingo las gasolineras asturianas han tenido más afluencia de clientes de lo habitual. Los asturianos han llenado sus
tanques. Prevé que vaya a subir el precio del gasoil, entonces aprovechando que todavía no ha subido, pues he aprovechado para llenar el depósito. Nos han llamado y eso, a mi hijo que lo tengo en Estados Unidos, ha dicho que eche sin falta hoy, que van a subir todos los productos, lo mismo el butano que la gasolina, que el gasoil, que todo. Creo que de todas formas hay mucho petróleo en el mundo. Lo que van a subir seguramente son los fletes de los barcos, ¿no? Yo lo he vivido. ¿De dónde eres? De Venezuela. Y no se ve nada fácil, ¿sabes? Entonces, hombre precavido vale por 10. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:20 de la mañana, más asuntos de la actualidad. En este caso, el director de la Estación Invernal de Valgrande Pajares, Javier Martínez, que denuncia en la Fiscalía la inacción del Principado ante lo que considera graves deficiencias en materia de seguridad. Asegura que se ha llegado a poner en riesgo la vida de trabajadores y de usuarios. Culpa además a las máximas responsables de la Consejería de Cultura y Deportes por no actuar ante unos hechos que argumenta podrían incurrir en responsabilidades penales. Tiene todos los datos Laura Prieto. Según el escrito, las advertencias se remontan a 2019, correos electrónicos, comunicaciones oficiales e informes de diferentes empresas donde se indica que el jefe de explotación no cumple con la semana, refleja que la única respuesta de la Consejería ante una situación de riesgo vital fue la de abrir un expediente sancionador al jefe de explotación. Defiende que de un problema que inicialmente era laboral se ha podido derivar en uno penal, incluso sin haberse producido todavía ningún accidente con víctimas. La acusación se dirige a la consejera Vanessa Gutiérrez y a la directora general Manuela Eleazar por no actuar frente a los múltiples informes sobre los problemas de seguridad y sobre la falta de cumplimiento del jefe técnico. Pide a la Fiscalía que determine si han incurrido en un delito y que en ese caso depure responsabilidades. Los autónomos asturianos vuelven a salir a la calle para exigir al Gobierno mejores condiciones de trabajo. La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, 30N, ha convocado una manifestación hoy lunes en Oviedo. Pide la reducción de las cuotas y una mayor protección social. Nos lo cuenta Óscar Serrano. La marcha saldrá a las 11 de la mañana de la estación de tren de Oviedo y recorrerá la calle Uría y la plaza de la Escandalera para finalizar frente a la delegación de la Agencia Tributaria en la calle Palacio Valdés. Desde la plataforma aseguran que vuelven a movilizarse ante el malestar de los 70.000 autónomos asturianos por las elevadas cuotas de la Seguridad Social, la creciente presión fiscal y por la falta de protección social. La entidad admite la dificultad de superar los 6.000 manifestantes de la protesta del domingo 30 de noviembre, pero considera que deben dar más visibilidad a la problemática de los autónomos en un día laborable. El portavoz de la plataforma, Eduardo Cosmea, es optimista y confía en repetir un elevado seguimiento para que el Gobierno les escuche. Vimos que fue efectivo y ahora quisimos dar ese paso más, porque también nos lo ha pedido mucha gente, que querían que fuera más visible. Lo que nos decían muchos de los compañeros y compañeras era que cortar la calle Uría un domingo pues tampoco afectaba en nada a la repercusión visual de la plataforma y de las reivindicaciones. Entonces nos vamos a arriesgar teniendo en cuenta que el único sector que suele cerrar un lunes es el sector de la hostelería. Esperamos contar con ellos también. La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos reclama al Gobierno la implantación universal del criterio de caja para no pagar el IVA hasta haber cobrado las facturas, una simplificación real de la burocracia y una reducción y ajuste proporcional de las cuotas de cotización a la Seguridad Social. Según Eduardo Cosmea, el sistema de cotización debe adaptarse a las necesidades de cada autónomo. Que no se pague cuando no se trabaja, se cotice siempre por los ingresos reales de los autónomos, es decir, existen las tarifas planas, existen cotización según rendimientos de netos estimados, pero exigimos que realmente no sea algo futurible, sino algo un poco pues a todo lo pasado como suele pasar, es decir, no podemos prever qué año vamos a tener para pagar o no pagar, pues cada vez que sucede, sobre todo hay muchos sectores que además trabajan y viven mes a mes en esa problemática. El colectivo también pide para los autónomos protección en caso de baja médica o cuidado familiar y acceso al subsidio para mayores de 52 años en igualdad de condiciones. Asimismo, solicita medidas de protección del patrimonio personal y una reforma de la prestación por cese de actividad para que sea accesible.
Pedimos la reforma integral del cese de actividad, o lo que se conoce popularmente como el paro del autónomo, porque el sistema está, pero es ineficaz e inaccesible. Es algo que realmente podemos decir que al 58% de los autónomos en el año 2025 se le denegó ese cese de actividad. La manifestación en Oviedo forma parte de las movilizaciones simultáneas que la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha convocado en 38 ciudades españolas. Son 16 marchas más que las protestas del 30 de noviembre. Otra cita para hoy lunes. Comienza la tramitación parlamentaria de la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, una normativa que tiene como objetivo impulsar la igualdad de género, eliminar barreras de acceso y mejorar la visibilidad de la mujer en el sector primario. El Estatuto de las Mujeres Rurales se enmarca en la Ley de Impulso Demográfico. El Consejo de Gobierno aprobó en junio del año pasado el Estatuto de las Mujeres Rurales para impulsar la igualdad de género y eliminar barreras en el campo. Para la presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas de Asturias, Flor Tuñón, esta normativa debe constituir un paso clave, dice, hacia la consolidación de un entorno rural más justo. Queremos que sea una ley inclusiva para todas las mujeres que viven en el medio rural. Tenemos derecho a estar representadas en todos los órganos de dirección de manera equitativa. Nosotras toda la vida estuvimos ahí, lo que pasa es que éramos invisibles. Entonces queremos tener los mismos derechos económicos, laborales y de representatividad que el resto. La nueva legislación garantizará la aplicación de la perspectiva de género en las políticas y medidas orientadas a los sectores agrícola, ganadero y pesquero, así como a las actividades de desarrollo rural. Tuñón recuerda que debido al patriarcado rural, las mujeres tienen dificultades para acceder a la titularidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. Esta situación genera, dice, invisibilidad del trabajo femenino y limita la autonomía económica de las mujeres en el medio rural. La decisión de tu propia empresa. Yo soy titular, yo decido. O sea, quiero decirte que hay cosas que todavía no están muy claras. Que puedas ser titular y que puedas decidir y que tengas garantizados unos derechos, igual que tenemos las obligaciones. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:27 de la mañana, la Consejería de Educación inicia hoy el proceso de admisión del alumnado para el curso escolar 2026-2027. Lo va a hacer con el sorteo de las 2 primeras letras del primer apellido y la ordenación alfabética para resolver los casos de empate en la puntuación, una vez aplicado el baremo. El calendario y las instrucciones podrán consultarse en el portal Educastur. Y nace aquí en Asturias una nueva asociación de jóvenes diabéticos. Se llama AXUDI, Asociación Juvenil de Diabéticos. La impulsan 3 jóvenes con el objetivo de crear una red de apoyo para ayudar a niños, adolescentes y jóvenes que padecen esta enfermedad crónica autoinmune que provoca que el páncreas no produzca insulina. Nos lo cuenta Óscar Serrano. Son Alba Proctor, Yesema Ayala y Pablo Álvarez, asturianos que tienen diabetes tipo 1 y que comparten la idea de crear la organización para asesorar y acompañar a los jóvenes afectados en Asturias por una afección que requiere de la administración diaria de insulina, un control estricto de azúcar y dieta. Los 3 se conocieron como monitores de campamento y acordaron poner en marcha un proyecto que se presentó ayer domingo en Oviedo. Alba Proctor es una de las impulsoras. La primera, pues crear espacios físicos y seguros para el acompañamiento con diabetes tipo 1, porque, tenemos necesidades que atender. Luego, 2, divulgar y crear espacios de diálogo real, ¿no? Necesitamos la opinión de la gente con diabetes tipo 1 que tenga nuestra edad y, un poco reivindicar nuestras necesidades y demás. Luego, 3, tejer una red fuerte de apoyo, ¿no? La diabetes tipo 1 es común en niños y adolescentes, aunque puede aparecer a cualquier edad. Desde la asociación AXUDI explican que además de ayudar en el manejo de la enfermedad, les interesa dar visibilidad para incrementar el apoyo a las personas con edades entre los 14 y los 30 años. Si una persona normal en un día toma unas decisiones, nosotros las triplicamos, porque cada vez que o nos metemos agua en la boca o nos cambian, o nos sentimos nerviosos, pues es hacer al final la función que debería hacer tu páncreas, pero que no hace. Y es una carga mental muy grande, que no se ve, pero que existe y que nos aísla muchas veces.
La semana pasada nos enterábamos que la Seguridad Social va a facilitar que las personas enfermas de Parkinson, espina bífida, enfermedades renales y lesiones medulares van a poder jubilarse antes sin perder pensión. Podrán anticipar su retiro de manera voluntaria hasta los 56 años. Hay requisitos. Uno de ellos es acreditar una discapacidad del 45% o más. En el caso de que se tenga una discapacidad superior al 65, podrán jubilarse incluso a los 52. En total se incluyen 11 nuevas patologías y la medida podría entrar en vigor a partir del segundo semestre del año y beneficiar a unas 50.000 personas hoy en activo. Yolanda Villanueva, la directora de la Asociación Parkinson Asturias, recuerda que en el caso de esta enfermedad neurodegenerativa, el hecho de que haya fluctuaciones hace que en ocasiones los tribunales médicos no evalúen correctamente las capacidades del paciente. El hecho de padecer una enfermedad con importantes fluctuaciones a lo largo de todo el día hace que una persona, a la hora de pasar una comisión técnica en el caso de la discapacidad o un tribunal médico en el caso de la incapacidad, puede hacer que no se vean sus limitaciones y se vean no valorados correctamente o rechazada la incapacidad porque en ese momento se encuentran bien relativamente. El listado actual de discapacidades que dan derecho a la reducción de la edad de jubilación incluye 21 referencias. Ahora se suman otras como la enfermedad renal crónica en estadio 5. Desde la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, Rogelio García, el portavoz en Asturias, celebra que se haya dado este paso después de años de reivindicación. Es un paso importante para proteger aún más las personas que padecemos esta enfermedad. Llevamos mucho tiempo reivindicando este planteamiento y afortunadamente ha salido adelante. Pues seguiremos avanzando y seguiremos negociando para que todos los enfermos dispongan de mejores para vivir mejor. A partir de las 12 de este mediodía quedará interrumpida la circulación en la carretera S15 en el corredor del Narcea. El corte va a durar hasta el miércoles debido a las obras de reparación y estabilización de la ladera afectada por un desprendimiento de rocas a la altura de Calabazos en Tineo hace ya una semana. El corte de tráfico se prolongará hasta las 7 de la tarde. Mañana y el miércoles la circulación se interrumpirá a partir de las 9 de la mañana. Fuera de este horario se habilitará un carril alternativo regulado por semáforos. Los vehículos deberán circular por otros desvíos, como la AS215 que comunica Tineo con la Florida. Los trabajos obligarán a que los servicios de autobuses Oviedo-Cangas del Narcea de las 3 y de las 4 de la tarde supriman las paradas en Casas del Puente y Casares. Los conductores critican el estado de las carreteras y aseguran estar hartos de estos accidentes provocados por los desprendimientos. No podemos estar con el riesgo de que se desprendan cosas. Entonces, fastidio sí, pero es que hay que cortarlo. Estamos siempre igual. Yo creo que no puede ser que tengamos estas carreteras en el siglo XXI, la verdad. Y con el problema de los accidentes, porque estas semanas pasas por aquí y con el miedo de que te caiga una roca encima. En Carreño, el Ayuntamiento confía en poder llevar al Pleno de este mes de marzo el informe urbanístico para la recuperación de la ciudad residencial de Perlora. La previsión es que en el 2027 ya esté aprobado, pero desde la Asociación de Vecinos de Perlora, Merche García, su portavoz, ya anuncia que van a presentar alegaciones. Se puede reconstruir, se pueden arreglar con un precio menor que el que sería la construcción nueva. No queremos que haya construcciones grandes, edificios grandes. Queremos que se mantenga los espacios públicos y el acceso a las playas y a toda la costa. Está previsto que hoy pase a disposición judicial el hombre detenido como presunto responsable de la muerte de una persona sin hogar este viernes en Gijón. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. El próximo 8 de marzo, el domingo, es el Día Internacional de la Mujer. Por ese motivo, aquí en el matinal de RPA y durante esta semana vamos a acercarles la figura de algunas de las mujeres de nuestra historia que han destacado por una u otra razón. Vamos a empezar hoy haciéndolo con la cocinera María Luisa García. A pesar de que esta mujer no fue mediática en el sentido contemporáneo, sí fue una divulgadora culinaria muy importante de la cocina tradicional. Es un perfil que nos trae Paula Rodríguez.
María Luisa nació en 1919 en Figaredo, en Mieres. Desde joven se interesó por la cocina, pero la guerra civil y la muerte de su madre truncaron su formación. Sin embargo, nunca es tarde. En pleno franquismo y con casi 40 años consigue una beca de la Escuela de Especialidades Ruiz de Alba de Madrid y allí estudia cocina y dietética. Tras especializarse en artes culinarias en Madrid, regresa a Mieres, donde comienza su carrera de enseñanza de cocina en la Escuela Hogar. Y pronto su popularidad hace que imparta cursos por todo Asturias. En 1970 publica su primer libro de recetas, El arte de cocinar, del que es también editora y distribuidora. Debido a la gran acogida de la obra, destinada en un principio a servir de apoyo a sus alumnas, decide abrir un stand para su distribución en la Feria de Muestras, una fórmula que le resultaría de gran éxito. El arte de cocinar pronto se convierte en la Biblia culinaria asturiana, alcanzando 30 ediciones y el 500.000 de ejemplares vendidos. A estas alturas María Luisa es ya cocinera, profesora y empresaria. Y algo muy importante, es la autoridad de la cocina asturiana, clave en la transmisión intergeneracional de recetas. En sus recetarios, ya sea en su versión granate o azul, María Luisa aboga por el uso de ingredientes locales y de temporada. Si abrimos sus libros encontramos cómo hacer una fabada o platos como cebollas rellenas con bonito o merluza a la sidra. Las recetas son bastante curiosas, con mediciones poco convencionales. Hablaba de echar una pizca de sal, una cucharadita de azúcar o un chorrito de anís. María Luisa tenía marca propia, representaría sin duda lo que hoy se entiende como marca Asturias. Prestigio, trabajo, personalidad, llegó a cocinar incluso para el Papa Juan Pablo II durante su visita a Asturias y en los años 90 impartió cursos de cocina en centros asturianos de varios países como Alemania, Suiza, Argentina o Venezuela. A lo largo de su trayectoria logró reconocimientos como la insignia de oro de la hostelería de Asturias y el urogallo del Centro Asturiano de Madrid. Es sin duda la Julia Child asturiana, todo un icono. En resumen, María Luisa es la embajadora de la cultura culinaria asturiana y hoy la recordamos por su legado y por ser pionera en el arte de cocinar. Hoy, cuando la gastronomía ocupa portadas y es protagonista de exitosos programas de televisión, conviene recordar que antes de los focos mediáticos hubo mujeres como María Luisa que abrieron camino. María Luisa murió en su casa de Mieres en 2019 a los 100 años. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Son las 8:37 de la mañana. Como cada 2 de marzo se celebra el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de los problemas de salud mental que afrontan estos adolescentes, así como desestigmatizar este tipo de trastornos y también, sobre todo, ofrecerles apoyo. Es un asunto que queremos tratar y profundizar, en este caso con la psicóloga Lucía Feito, que nos acompaña esta mañana aquí en el estudio. Lucía, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hay que ayudar a nuestros adolescentes a que se sientan más seguros, que sean capaces de afrontar la vida. Cuando un adolescente llega a su consulta, muchas veces llegan derrotados, llegan cansados. ¿Por dónde empieza? ¿Cómo empieza a tratarle? Bueno, hay que entender lo primero, ¿no? Que cuando un adolescente llega derrotado, muy cansado, con verbalizaciones que sobre todo a veces a los adultos nos impactan, ¿no? Y nos asustan, hay una historia previa detrás y generalmente esta historia previa que hay detrás pues ha generado experiencias en los adolescentes pues de adultos que no han estado disponibles, que no les han ayudado quizás, ¿no? De una manera, no han generado ese vínculo, esa confianza. Entonces lo primero que hacemos como profesionales es pues ofrecerles ese espacio de vinculación segura donde puedan ver la terapia no como un intento de solución de sus padres, ¿no? Que esto pasa muchas veces, para que sean como ellos esperan que sean, sino como una persona, una figura que les va a ayudar, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer también es esas defensas que se han generado muchas veces pues por no haber encontrado, ¿no? Una figura que les apoye, pues poder derribarlas para que ellos se puedan abrir. Entonces lo primero
De todo es ofrecerles la seguridad, el espacio, la vinculación para que puedan confiar. ¿Y se abren más, en este caso, a usted o a una persona que no es más conocida? Siempre solemos decir eso, ¿no? Que nos abrimos más a quien no conocemos. Sí, bueno, a veces el tener esa mirada, ¿no? Quizás sin juicio, sin que, bueno, pues sin saber que no, o que no lo perciban como un adulto que va, a veces son muy suspicaces, ¿no? Por estas defensas, ¿no? De, oye, pues esta persona viene en una estrategia para que yo actúe de una manera determinada, sino el hecho de que te perciban como una persona que actúa libremente, que les va a ayudar a ellos, ¿no? Y que no tiene un fin para que ellos tengan que actuar de una manera, o sea, al final es una aceptación incondicional, ¿no? Es como, oye, pues yo sé que esta persona me va a aceptar, que no me va a juzgar, que de alguna manera me puede comprender y que me está dando pues una visión o una respuesta que no he conseguido anteriormente, ¿no? ¿Y es más fácil que acudan a su consulta voluntariamente o a veces quizás obligado no le resulte tan fácil abrirse o no? Bueno, fíjate, esto es una de las cosas que yo creo que estamos consiguiendo con éxito, ¿no? Bueno, pues de estar hoy aquí hablando de esto, ¿no? Y de bueno, pues toda esta lucha que hemos hecho contra la estigmatización de la salud mental, que es que, bueno, pues cuando yo estudiaba en la universidad, ¿no? Veíamos, bueno, pues estrategias para poder derribar, ¿no? Las barreras con las que muchas veces los adolescentes venían a consulta, y a día de hoy nos estamos encontrando que son los propios adolescentes los que muchas veces han pedido ayuda previamente a los padres, cuando el síntoma o el signo no era tan intenso, el problema no era tan grande, y cada vez están pidiendo más ayuda o pueden ver la ayuda psicológica como un recurso real de ayuda. El hecho de hablar más de ello, de que nosotros incluso hasta los medios le demos también más publicidad, estemos más pendiente de ello, es bueno. Sí, yo lo veo como un aspecto positivo. Sí, es verdad que bueno, que al final estamos consiguiendo, hay un cambio social, ¿no? Hay un movimiento social, y yo creo que cada vez también estamos consiguiendo más que bueno, que los adolescentes, aunque hablaremos de que tienen otros retos y otros problemas hoy en día, sí que están pudiendo conseguir el ser valientes en el sentido de poder mostrar su vulnerabilidad, mostrar mucho más sus emociones, poder hablar de los problemas que hay de una manera mucho más libre, ¿no? que años atrás. Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, pero desde luego un aspecto muy positivo que yo veo, y de valentía y de reconocer, yo creo, ¿no? Los adolescentes y a los jóvenes de hoy en día, es que se habla mucho más de las cosas que no están funcionando y puede mostrar su vulnerabilidad y no tienen ese complejo, esa barrera a la hora de pedir ayuda. Claro, quizás en nuestra generación hablar de ciertos temas era tabú o te daba más vergüenza, ¿no? Sí, bueno, no estaba tan permitido quizás, ¿no? Se podía interpretar que el mostrar la vulnerabilidad o el decir cómo te sentías o hablar del mundo emocional, del mundo interno, pues había que taparlo, ¿no? O que lo que se esperaba era dar, o estaba muy de una manera muy rígida, ¿no? Se esperaba, había que actuar de una forma que se esperaba. ¿Cuándo los padres deben empezar a preocuparse? Esa señal, esa voz de alarma de decir algo le está ocurriendo a mi hijo o a mi hija. Bueno, yo creo que al final los padres conocen muy bien a sus hijos, ¿no? Al final es importante que muchas veces, bueno, no nos fijemos solo en las conductas, que yo creo que al final, ¿no? Que es como, ¿por qué hace eso? ¿No? Nos vamos un poco al por qué, a encontrar la causa. Es como, oye, ¿qué nos está queriendo decir nuestro hijo, nuestra hija con esta conducta que está manifestando, con este cambio inesperado? Entonces es importante, y una de las cosas que trabajamos en terapia con los padres es saber qué nos dicen las conductas de los adolescentes, porque ellos hablan a través de las conductas, ¿no? O sea, al final hablaremos de ello más adelante, pero al final es como la manera que ellos tienen muchas veces de comunicar lo que les está pasando y expresando. Entonces yo creo que al final todo lo que sean cambios bruscos, ¿no? En el comportamiento, no un día, todos tenemos días malos, que tal, pero bueno, pues al final cambios bruscos mantenidos en el tiempo, el ver, ¿no? Que oye, pues nuestro hijo, nuestra hija está triste durante un periodo mantenido de tiempo, donde vemos que se aísla, que oye, pues no sale tanto de casa, ¿qué le pasará?
el hecho también, ¿no? de que, oye, pues tengan cambios bruscos en la alimentación, en el sueño, el que de repente pues lleven toda su vida jugando a baloncesto y de repente quieran dejarlo. Bueno, todo este tipo de cosas siempre merece la pena como explorar, y como yo digo, ¿no? Que al final no es una cuestión que tenemos a veces mucha tendencia a o minimizar los problemas, ¿no? No pasa nada sí. O de repente alarmarnos muchísimo, ¿no? De madre mía, ¿qué está pasando? Y a irnos a historias de, bueno, pues noticias que vemos, o alarmarnos. Entonces yo creo que también es importante que seamos base segura, ¿no? O sea, que al final parte de la base de la solución, ¿no? Es que nosotros podamos, que nuestro hijo perciba que no nos asustamos o que no nos desregulamos cuando nos están contando sus problemas, y que podemos sostenerlos, porque al final si yo voy a contarle a mi madre, a mi padre un problema y sé que eso va a tener una repercusión, Claro, no lo hago. Que se va a desregular todo el sistema familiar, pues entonces dejo de hacerlo. Si yo, ¿para qué le voy a contar a mi profesor esto si luego van a llamar a mis padres y se va a montar un pollo increíble, ¿no? Entonces eso les asusta mucho, ¿no? También un poco yo creo las repercusiones y las consecuencias que todo ello va a tener, y entonces ahí dejan de hacerlo, y eso puede volverse un factor de riesgo muy importante. Sin duda. ¿Tienen que tener alguna referencia? Entiendo que sí, ¿no? Pero la cuestión es quién. No sé si los padres, últimamente se habla mucho de los famosos influencers, un profesor, ¿cómo hacer que esos jóvenes puedan tener una referencia o a quién acudir, por ejemplo, también, ¿no? Yo creo que lo importante es que tengan referencias, ¿no? O sea, al final esto no lo vamos a decir los profesionales ni lo vamos a poder imponer, sino que ellos lo van a elegir. Entonces, al final esto es, oye, si yo, ¿no? Es como si yo quiero ser base segura para este adolescente, para mis alumnos, para, yo qué sé, para los chicos que entreno, para mis hijos, pues qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y cómo me puedo mostrar yo como base segura para poder ser referencia, ¿no? Que muchas veces estamos ahora, pues como dices, ¿no? Con los medios, al final las redes, y es verdad que las redes, los influencers, los tiktokers, se han convertido ya en parte fundamental de un ecosistema social y emocional, ¿no? Entonces sí que están actuando como agentes de socialización, ¿no? Como modelos a actuar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si yo tengo accesible, ¿no? a un influencer que me está mostrando su intimidad, que me está abriendo, ¿no? Como me Su muestra vida, todo, su vida, sí, su maravillosa casa, que nos lo muestra, ¿no? sí, maravilloso y no maravilloso. Ya jugamos con ya eso lo hemos roto un poquito, ¿no? Esa imagen perfeccionista ya nos empieza a generar rechazo, ¿no? Entonces también esto lo saben y nos empiezan a mostrar otras cosas. Y por otro lado, ¿no? Tengo unos padres o tengo unos profesores que parece que son perfectos, que no se equivocan nunca, que no hablan mi idioma, que no tenemos, ojo, que esto a veces se confunde, no es que tengamos que hablar el idioma de nuestros hijos o no poner límites o mostrarnos de una manera que no corresponde en relación, pero sí de alguna manera tenemos que saber cuáles son nuestros competidores, ¿no? Y de cierta manera, pues desde un lado sano y desde una relación de coherencia dentro de lo que son las relaciones paterno-filiales, sí poder mostrarnos disponibles y poder colarnos, ¿no? Como figura de referencia, y también jugar con algo que se nos olvida, que es que le vamos a ofrecer también una relación que las redes no ofrecen. O sea, vamos a mostrar mucha más presencia, disponibilidad emocional, también saber, oye, cuáles son, en vez de competir o rechazar las redes, también saber, oye, cuáles son los puntos débiles de esas redes y poder actuar ahí, ¿no? Porque no todo es malo dentro de las redes. No todo, obviamente no todo es malo. Pero hay que saber diferenciar, ¿no? Lo verdadero de lo falso. Claro, yo creo que aquí lo importante es, hace falta hablar mucho, educar mucho, que los adultos, que también, ¿no? Que esto me pasa mucho en consulta, ¿no? Claro, yo lo entiendo, ¿no? Y en parte lo comparto, ¿no? Que es territorio desconocido y nos asusta mucho. Claro. No, obviamente, y en ocasiones es para asustar, ¿no? Y al final también vemos noticias, vemos las consecuencias que muchas veces tienen las redes que nos pueden asustar, pero al final
aunque hablaremos de ello, pero pese a las prohibiciones que ahora parece que pueda haber, las redes van a formar parte o sea, es que forman parte de nuestra realidad. Incluso nosotros, ¿no? Esto le indigna mucho también a los adolescentes, como padres, como adultos, consumimos redes, entonces es una cuestión también de entender que, oye, que hay una educación y de que aunque nos se asuste, no podemos ponernos rígidos y prohibir, ¿no? O rechazar, porque entonces al final es como cuando le estamos diciendo que esto lo entenderemos más, oye, pues con este amigo o amiga tuya que te flipa, que te llevas muy bien con él, pues no te hablas a partir de ahora y no te ves, pues sabemos que vamos a generar una reacción contraproducente. Esto va de, oye, pues vamos a fomentar un poco desde la curiosidad, ¿no? Oye, pues y desde el fomentar el pensamiento crítico, que es lo que más estamos haciendo hincapié ahora los psicólogos, ¿no? De oye, y de que aprendan a cómo funcionan las redes. Oye, al final aquí hay un algoritmo que te está mostrando un tipo de, ¿no? de contenido que no es la realidad, no es todo lo global, sino que al final, según lo que tú consumes, tus intereses te van a dar este tipo de contenido. También entender, ¿no? que ahí, bueno, pues que no deja de ser un mercado de comunicación, de marketing. Oye, ¿qué está ganando esta persona? Si tú le das a me gusta, si tú compartes este vídeo, si tú sigues. Entonces, bueno, que ellos puedan entender también cuál es la realidad de las redes, no quedarse, ¿no? con el plano que más les mola, sino que también poder, bueno, pues en cierto modo entender que ahí detrás hay una industria y fomentar ese pensamiento crítico para que ellos puedan estar ahí. Y muy importante también poner foco, bueno, esto para adultos, para adolescentes y para todos, ¿no? Pero ¿cómo me siento yo después de consumir eso? Porque también es como, oye, pues esto les funciona muy bien, ¿no? Oye, yo he visto hasta influencer, he visto cómo le quedan estos pantalones, he visto ciertas cosas, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Y cuánto de sentido tiene que entonces yo me someta constantemente a exponerme a ver a esta persona que quizás no me está haciendo bien y que las redes es como la vida, ¿no? Es como, ¿por qué tengo que estar? O sea, puedo elegir no relacionarme con ella. Estamos hablando de trastornos de salud mental, pero son muchos, ¿no? Los que pueden afectar a los adolescentes. Hablamos del suicidio. Cuando no sé si cuando le llega un joven pensando en el suicidio, evidentemente puede ser diferente, ¿no? A que puedan tener trastornos alimenticios u otro tipo de problemas de salud mental, porque hay muchos. Bueno, ¿no? Al final es difícil, ¿no? Hablar de este tema o dar una única respuesta, ¿no? Porque al final cada caso a veces hay que desgranarlo y hay que personalizarlo. Pero al final es como, bueno, son signos, son síntomas, son expresiones. Lo que tenemos que entender es que son expresiones de sufrimiento y muchas veces en vez de quedarnos, ¿no? en este síntoma de, oye, pues trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad, suicidio, es decir, oye, ¿por qué sufren nuestros jóvenes, ¿no? O de qué es lo que nos están queriendo decir con esta expresión, ¿no? Como digo antes, no quedarnos en esa conducta, sino poder ir un poco más al sufrimiento, ¿no? Y a qué nos están queriendo comunicar, para qué está haciendo esto, no por qué, sino para qué. Al final, pues obviamente un adolescente que llega con un pensamiento suicida a consulta, pues lo que está queriendo es finalizar con un sufrimiento muy intenso que generalmente tiene una larga historia, que tiene una serie de problemas detrás, ¿no? Que ya es como no se levanta por la mañana y ocurre esto de repente, ¿no? Sino que hay que entender que viene de una historia, que viene de unos intentos de solución fallidos, que vienen de, bueno, y también entender cómo son los adolescentes, que esto también es importante, ¿no? Para no trivializar su sufrimiento, pues entender los cambios que se están dando, cómo funciona su cerebro. Al final, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de esta etapa? Bueno, pues al final sabemos que el cerebro de los adolescentes es un cerebro que siente mucho, que está hipersensibilizado por unas zonas del cerebro. Entonces, un adolescente siente la tristeza más que un niño de 5 años y esto no es un dato que tenemos a veces tan interiorizado, ¿no? Aparte de sentir muchísimo, pues tiene una parte del cerebro que está ahí un poco en el taller y que se está desarrollando todavía, que vemos el aspecto físico y como decimos aquí en Asturias, oye, es un paisano, ¿no? Ya, pero está hecho un paisano ya, pero su cerebro está madurando. Entonces, esa parte del cerebro que se
encarga de razonar, que se encarga de controlar los impulsos, que se encarga de, bueno, pues de funcionar a nivel social, ¿no? Más como un adulto, se está desarrollando. Entonces tenemos una parte del cerebro que siente muy intensamente, una parte del cerebro que se está desarrollando y que no frena, y luego además una construcción de la identidad que hace que todo lo que ellos sienten se traduce en que ellos son. Es decir, si yo estoy triste porque he suspendido un examen, no es, bueno, pues he suspendido un examen, es soy un fracaso de persona. Todo va a lo que yo soy como persona, ¿no? Pues nos hemos quedado ya sin tiempo, pasa rapidísimo. Sí. Pero bueno, para eso están ustedes, los expertos, ¿no? Para que acudan a vosotros a solucionar esa situación que lleva tiempo, pero bueno, están ahí. Lucía Feito, psicóloga, mil gracias por habernos atendido aquí esta mañana y volveremos sin duda a hablar del asunto. Pues muchas gracias a ti. Gracias. Ángeles. Buenos días. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Nos acercan los deportes. Bea Otero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. El Sporting jugará hoy a las 8 de la tarde ante el Leganés, el partido aplazado en el día de ayer por el fallecimiento de un aficionado en el Estadio del Molinón en los minutos iniciales del encuentro, por lo que el colegiado aplicó el protocolo correspondiente y el duelo fue suspendido. El club rojiblanco emitió un comunicado lamentando la defunción y expresando su apoyo a los familiares. El duelo se reanudará a las 8 en el Municipal Gijonés. Los aficionados que adquirieron localidades para el encuentro de ayer domingo podrán utilizar la misma entrada en el partido de hoy. En caso de pérdida o extravío de las localidades deberán ponerse en contacto con el correo electrónico aficionado@realsporting.com indicando los datos de la compra para poder gestionar una nueva entrada para el partido. Además, aquellos que no puedan asistir al encuentro y deseen solicitar la devolución del importe de las localidades podrán ponerse en contacto con el mismo mail para iniciar la gestión del reintegro del importe del precio de la entrada. Las taquillas del Molinón estarán abiertas este lunes desde las 11 hasta el inicio del encuentro para poder solventar cualquier tipo de incidencia. El Real Oviedo se ejercitará esta mañana para seguir preparando el partido aplazado ante el Rayo Vallecano, que se disputa el miércoles a las 7 de la tarde en Vallecas, un encuentro que considera una final Guillermo Almada, entrenador del equipo azul. Es lo más trascendente que tenemos y indudablemente es un partido definitorio para nosotros. Tenemos que ganar como sea y no alejarnos de todo lo bueno que estamos haciendo para que nos acerque el resultado. En primera red, tras el empate en Tenerife, el Avilés ya piensa en el choque que tendrán ante el Zamora el domingo a las 12 en el Suárez Puerta. En segunda federación, el Vetusta se impuso por 5-2 al Salamanca y es líder en solitario del grupo primero. El Lealtad perdió por 1-0 ante el Rayo Cantabria y victorias del Marino y el Langreo ante el Burgos Promesas y la Gimnástica Segoviana respectivamente. Y la selección española de baloncesto se mide a Ucrania a partir de las 8:30 en el Palacio de los Deportes de Oviedo. El partido corresponde a la fase de clasificación para el Mundial que los de Chus Mateo tienen encarrilada tras la victoria en Riga, ya que son líderes de su grupo. Desde ayer está en marcha el Premier Padel de Gijón, que se disputa en el Palacio de los Deportes de la Guía, donde se dan cita a los mejores jugadores del mundo. Hoy se juegan las fases previas y el cuadro principal comenzará mañana. Asturias Hoy, en clave económica. Con José Antonio Antuña, director Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán fueron el sábado, pillaron a los mercados financieros cerrados. Bueno, sí es verdad que Asia ya ha abierto, pero bueno, que sin duda van a marcar la jornada de hoy. Sin ninguna duda se está viendo las implicaciones ya. Como dices, los mercados en Asia han acabado con caídas, en la zona de China en torno al 2%, Japón un poquito menos, pero caídas en torno al 2%, y un poco más o menos es la referencia que tenemos de caída aquí en Europa. El Eurostock vienen los futuros marcando caídas en torno al 2%, es verdad que en el IBEX se acercan un poquito más al 3% y en algunas bolsas europeas pues un poquito menos, pero vamos, que en torno a caídas al 2%. Los futuros americanos vienen también con caídas que no llegan al 2%, pero que se acercan. Incluso me atrevería a decir que ese 2%, pero en positivo, lo estamos viendo en los activos refugio. El oro está subiendo en torno al 2% y también se está viendo cierta apreciación en el dólar, en torno al 1% en este caso. Quiere decir que se está viendo que la gente pues está optando por ventas, sobre todo ventas en mercados donde habían subido más. El IBEX, lo que decía, cayendo casi un punto más que Europa, porque también había tenido un comportamiento un poco mejor y metiéndose pues en activos refugios. A destacar que el bono americano se mantiene sin apenas cambios.
Se supone que esta implicación este ataque va a tener implicación en la inflación y de momento, pues bueno, el bono no está teniendo movimiento, pero sí que se supone que vamos a tener esa implicación y este mes de marzo, creo que es el día 17, vamos a tener reunión de la FED, con lo cual muy pendientes de lo que pueda tener todo este movimiento de implicación en las políticas monetarias. Lo que parece claro es que en los próximos días seguiremos hablando de esto. Trump ha afirmado que la guerra podría durar en torno a 4 semanas y a pesar de que esta semana vamos a tener referencias macroeconómicas importantes como los PMI, como el dato de inflación en la zona euro, el informe oficial de empleo en Estados Unidos, pues bueno, yo creo que las próximas jornadas van a estar muy marcadas con esto y el principal foco de atención también en el mercado del crudo. El Brent subiendo un 9% ahora mismo, aunque ha llegado a estar subiendo en torno al 13%, muy pendientes también pues de la evolución del Brent, que al cerrar el estrecho de Hormuz, pues seguramente vamos a tener subidas importantes. Pues seguro que sí. Lo hablaremos. Gracias, José Antonio. Venga. Buena jornada. Gracias. Nos vamos ya. Hoy lo hacemos con Jon Bon Jovi, que cumple 64 años. Es famoso por ser vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi. Así nos vamos. Ahora se quedan aquí en RPA con Asturias al Día. Se lo prefieren con el matinal de noticias de TPA. Nosotras mañana a las 8 en punto. Aquí estamos. Buena jornada.